Qué hermosa oportunidad poder volver a abrir la palabra de Dios y saber lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Seguro que Él quiere hablarnos, traernos una palabra de consuelo, de esperanza, de desafío. La palabra de Dios, dice la Biblia, que nunca vuelve vacía. Yo tengo miedo a hacer lío con esto. Gracias. Le voy a pedir a los chicos si me ponen el PowerPoint. Así nos ayuda un poquito con el. Este es el título que pensé. Explosión de bendiciones. ¿Qué será lo que Dios tiene para nosotros? Pero antes de ver cuáles son esa explosión de bendiciones para nuestras vidas, vamos a ver la foto de una mujer que no sé si escucharon hablar de ella. ¿Alguien escuchó hablar de Hetty Green? Bueno, muy famosa, pero no creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría ser famosa como ella. Se la conoce como la bruja de Wall Street, porque era una mujer multimillonaria. Cuando ella muere se descubre la enorme cantidad de dinero que había amasado a lo largo de toda su vida, pero era la mujer más tacaña que nosotros nos podamos imaginar. Usaba siempre un único vestido porque no quería gastar en ropa. Y lo lavaba únicamente cuando la parte que tocaba el suelo, porque en aquella época los vestidos eran largos y tocaban el suelo, entonces lavaba solo la parte del ruedo para no gastar en jabón. Así como escucharon. Podría haberse comprado todas las casas que quisiera, sin embargo no tenía ninguna porque no quería pagar impuestos. Entonces vivía en los hoteles más míseros que podía encontrar. Buscaba y regateaba hasta que encontraba el de menor, el que le cobraba menos, y a ese iba a vivir. Y esta mujer, a su muerte en el año 1916, se la anotó en el libro Guinness, que es el libro de los récords. ¿Y saben por qué? Como la mujer más tacaña en el mundo. No creo que querramos imitarla, ¿no? Al punto que cuando su hijo, con 8 o 9 años, tuvo un problema en la rodilla, buscó un hospital de caridad para que lo atendieran ahí. Y a raíz de esto y de todo lo que tardaron en atenderlo y demás, ese chiquito se le infectó la rodilla, se le hizo una gangrena y quedó en silla de ruedas. ¿Todo por qué? Por no gastar una moneda. ¡Qué tremendo! Una mujer que tenía tanto, pero que no supo aprovechar nada. Tal vez, como muchos de nosotros venimos de familias de inmigrantes, hemos escuchado muchas historias y a mí me quedó grabada una más que otras, por supuesto, pero había escuchado acerca de familias que, como los viajes tardaban un mes en los barcos en cruzar desde Europa a la América, muchas de estas familias traían en sus valijas o en los arcones esos con los que viajaban, además de la ropa y de sus cosas, comida dentro, para poder alimentarse en los 30 largos días que duraba la travesía. Una de estas familias, cuando ya faltaban muy poquitos días y se habían quedado sin alimento, le preguntó, se animó y le preguntó a otro de los pasajeros, pero ¿y cuánto cobran? Dice, en el comedor si uno sube. Dice, no, está todo incluido en el pasaje. O sea que no habían consumido nada, porque no sabían que tenían eso a su favor.
Pero yo quiero hablarles hoy de un hombre que sí sabía muy bien qué recursos tenía y no los escatimaba, y ese hombre era Pablo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, del verso 3 al 14, una historia o un pasaje, una oración que tal vez muchos conocen o podrían incluso recitar algunos versículos de memoria, pero vamos a leerlos ahora. La palabra de Dios dice así: Bendiciones espirituales en Cristo es el título que tiene según la Reina Valera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él tuvimos asimismo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, en el nombre de Jesús rogamos que esta preciosa oración en tu palabra hable a cada uno de nuestros corazones y nos quede marcado a fuego, Señor, nos quede marcado a fuego todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Te bendecimos y te lo rogamos en tu nombre precioso. Amén. Amén. Entonces, cuando vemos aquí, él arranca como un canto de júbilo, como una doxología, al punto que es como algo ininterrumpido, ¿no? Yo lo fui leyendo despacio, pero es como algo que no tiene no paraba, ¿eh? Él dictaba, y se ve que todas las bendiciones le pasaban por la cabeza a Pablo y el pobre que escribía no daba tiempo para escribir todo. Y él empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Gracias, que nos bendijo. Entonces él bendice a Dios porque Dios es el Dios que nos bendice a nosotros. Cuando nosotros nos saludamos o cuando nos escribimos algún WhatsApp, muchas veces ponemos esto, ¿no? Que Dios te bendiga. No decimos así, pero tenemos que saber con seguridad que ya hemos sido bendecidos en Cristo, porque así dice la palabra. Es lindo que nos saludemos de esta manera, pero cada uno de nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, Pablo le da gloria a Dios porque Él es de quien recibimos toda bendición. Y hay 4 elementos claves, si me siguen con la tercera,
creo que es, sí. Hay 4 elementos en este pasaje que traté de escribírselos para que lo puedan seguir más fácil. Y el primero de ellos es que Dios el Padre es el dador de todas estas bendiciones. Pablo lo tiene claro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre tuyo y mío. Amén. Porque de Él recibimos toda bendición. El segundo elemento que encontramos en esta simple y preciosa oración de Pablo es ¿qué era el objetivo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos daba Dios Padre? Y Él lo dice acá, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La palabra bendecir viene de una palabra griega que es eulogeo. ¿A qué les suena? Eulogeo. A elogio. Es alguien que elogia. Y qué maravilloso saber de entrada que Dios nunca habla mal, ni de ti ni de mí. Dios siempre dice palabras de bien, porque bendecir es decir bien. Si yo quiero imitar a Dios, debo hablar bien cada vez que hablo de un hermano. Y Dios habla bien de cada uno de nosotros porque su intención ha sido afirmarnos, ha sido valorizarnos, ha querido que nosotros desarrollemos la autoestima que Él tenía pensada y planeada para cada una de estas vidas. Bien decir, el único que jamás va a hablar mal de nosotros es Dios. En sus 3 personas. Tal vez hemos sido maltratados en nuestra niñez porque hemos recibido palabras de desaprobación o aún de adultos, pero sepamos que Dios dice bien de cada uno de nosotros. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que la bendición de Dios muchas veces era material y que estaba buena. Tener muchos hijos, tener ganado, tener muy buenas cosechas, eran señales de la bendición de Dios. Pero Pablo está diciendo que ahora en Cristo nosotros tenemos también sumadas todas las bendiciones espirituales. Y el tercer elemento que no tenemos que dejar de ver es que esas bendiciones son para todos los que están ¿en quién? En Cristo. En Cristo las recibimos. No es para aquel que todavía no le ha abierto el corazón, pero todo el que está en Cristo recibe todas las bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y si no nos vamos de esta simple oración, de esta sola oración, en estos poquitos versículos, yo les invito a que ustedes miren la cantidad de veces que está esta expresión. Ya tenemos en Cristo en el verso 3, en el 4 dice que nos escogió en Él, en el verso 6 dice en el amado. En el 9 vuelve a decir en Cristo, en el 11 dice en Él, en el 12 otra vez en Cristo. Tantas veces, creo que son 9, solamente en estos poquitos versículos. Pero en todos los escritos de Pablo vamos a encontrar siempre esta expresión en Cristo. En Cristo, estamos en Cristo. Y por último, dice que la recibimos ¿dónde? ¿En qué lugar? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Alguna vez se preguntaron dónde quedaban estos lugares celestiales? ¿Dónde están? A veces pensamos que en el cielo, pero no.
No es en el cielo, ¿eh? Son para ahora. Esas bendiciones espirituales ya la estamos disfrutando. Esta expresión que Pablo puso acá en esta carta la encontramos solo en Efesios. Solo en Efesios vamos a leer lugares celestiales, pero está 5 veces solo en esta carta. Y si miran 2:6, dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ustedes están sentados en este momento en una silla en la iglesia de San Andrés, pero quiero que tengan en cuenta y en claro que a la vez están sentados en lugares celestiales con Cristo. Qué maravilloso que es. Dios nos da en el presente estas bendiciones espirituales y no dice que nos va a bendecir, es ahora, es ahora, en este momento, mañana, todo el tiempo de nuestra vida. Y es más bien los lugares celestiales, la esfera donde dominan los principados y las potestades. Elementos que Pablo nombra mucho en esta carta. Pero ¿qué dice en relación a la iglesia y a los principados y potestades? Miren, ¿qué función tenemos? Para que la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10, sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Es la iglesia la que tiene autoridad sobre todo principado y potestad. Lo mismo que va a decir después en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sí contra todas estas potestades, pero Dios Jesucristo es supremo y la iglesia unida a Jesucristo tiene poder para vencer y para anunciar a estas autoridades y potestades. Qué maravilloso. En esos lugares celestiales, hermanos y hermanas, estamos sentados para la gloria de su nombre, para cumplir esta función, este desafío al que Dios nos ha llamado. ¿No te da ganas como Pablo de cantar y alabar y seguir expresando gratitud? Claro que sí, porque eso es lo que Dios ha hecho. Y no seamos como los inmigrantes que vinieron, tenían todo pago y no sabían. Nosotros lo podemos saber porque lo tenemos en la palabra de Dios. La que sigue, plaquita, por fin. Este mismo pasaje, oración, como ustedes quieran llamarla, la podemos dividir en 3 partes o la podemos mirar en 3 partes para que nos resulte tal vez más fácil. Y la primera estrofa va desde el verso 3 hasta el verso 6 y habla fundamentalmente de la obra de ¿quién? De Dios el Padre. Cuando miramos la segunda estrofa, que va desde el verso 7 al 12, nos vamos a encontrar que hace referencia a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Y ya los versos 13 y 14 habla esencialmente del Espíritu Santo. Pero las 3 estrofas terminan con una frase que es igual, que es la misma, y que dice lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, dice la primera, para alabanza de su gloria en el verso 12 y exactamente lo mismo en el verso 14. Entonces nos podemos dar cuenta que está toda la Trinidad involucrada en estas bendiciones espirituales que Dios Padre nos concede en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Por eso son espirituales, vienen por la persona del Espíritu Santo.
hemos sido creados, hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios para darle gloria y alabanza a Dios. Eso es lo que Dios anhela y espera de cada uno de nosotros. Que nuestro corazón se derrita en alabanza por lo que es la obra de Dios a nuestro favor. ¿Y cuál es última plaquita, creo? ¿Y cuáles son entonces esas bendiciones a las que Pablo resume? Porque tenemos que pensar que resume aquí en esta oración. Hay bendiciones que son que las recibimos de Dios Padre y que están, dijimos, en los primeros versículos, del 3 al 6. La primera, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya hemos hablado de eso, ¿sí? Entonces vamos a la segunda. La segunda dice que Él nos escogió. ¿Cómo nos llevamos con eso? No tuvimos nada que ver. No fue por las buenas obras que yo pude hacer, no fue porque yo lo busqué primero, todo lo contrario. La Biblia dice que Él nos buscó a nosotros. No fue por nada que yo pudiera haber hecho. Él nos eligió. Él pensó en nosotros, aún cuando nada de lo que vemos todavía estaba. No había nada en el mundo, no había estrellas, ni árboles, ni nada. Y Dios ya había pensado en vos y en mí. A mí me da ganas de saltar. Toda la semana me parecía que flotaba mientras miraba este pasaje. Dios pensó en mí, Dios pensó en ti, Dios piensa en ti, Dios piensa en mí cada día, cada instante, cada momento. El Salmo dice eso, ¿verdad? Que los ojos de Jehová están sobre mí. Los ojos de Jehová están, pero no está así, está con amor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, es maravilloso para nosotros saber que no fuimos una casualidad. Dios pensó, Dios dijo, la voy a formar, y nos formó. Nos formó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para ponernos en un mundo donde nosotros le llevaríamos gloria. Vuelvo a insistir, para que nosotros le llevemos gloria. La tercera dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Hijos. Hablábamos de la mesa, lo que significaba para el judío invitar a alguien a la mesa. Bueno, Dios hizo mucho más que eso, nos invitó a su familia. Cuando hablamos de adopción, estamos hablando de alguien que dejó una familia para integrarse a otra, ¿sí? En la adopción nosotros asumimos el nombre, las características, los recursos, todo de la nueva familia que nos recibe. Y esto es lo que Dios hizo en Jesucristo. Nos sacó de la familia adánica, de la familia de Adán, con todo lo que eso simbolizaba, para llamarnos y adoptarnos hijos suyos. ¿Sabías que sos hija, hijo de Dios si has aceptado y creído en Jesucristo? Tenés el ADN de Él. Ya no importa cómo fueron nuestros padres, cómo fue nuestra familia anterior, somos hijos de Dios y tenemos todas, o podemos tener, todas las características de Dios. Amén. Nos otorgó su gracia, derramó su gracia en nosotros, en Jesucristo. No anoté, según las riquezas de su gracia, dice el versículo 7, según las riquezas
de su gracia. Gracia es ese don inmerecido, eso que no merecemos de ninguna manera, pero que Dios nos da, que Dios nos da. Y nos dio a conocer su voluntad y propósito. Ah, bueno, qué hermoso. No solo somos sus hijos, sino como somos sus hijos, Él nos revela. ¿Y cuál es entonces su voluntad y su propósito? Lo tenemos en los versos 9 y 10. Nos dio, dice el 9, a conocer el misterio de su voluntad. Para los griegos, cuando escuchaban hablar de misterio, y aún en nuestra cultura hoy, misterio es algo secretoso, que no le puedo decir al otro, es un secreto entre uno o dos. Y los griegos creían, en la mayoría de las religiones lo mismo, que unos poquitos eran los que podían conocer el secreto de sus dioses. Y Dios dice, no, en el cumplimiento del tiempo, en Jesucristo, Dios dio a conocer a la iglesia el misterio de su voluntad. ¿Conocemos cuál es el misterio de su voluntad? El 10 nos lo dice, de reunir, escuchen bien, de reunir todas las cosas en Cristo. Y cuando nosotros miramos la palabra que está aquí, es una palabra griega, le va a encantar a Marcelo, es muy complicada, se llama anakephalaiosis, y esta palabra rara y larga, anakephalaiosis, después te la doy escrita, es una palabra que se puede usar, que tiene distintos significados. Puede significar recopilar, hacer una suma de algo, repetir, recapitular, resumir, repetir a manera de síntesis, encabezar o, como tenemos en nuestra versión, en la Reina Valera, reunir. Reunir. Reunir en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo estuvo separado y dividido siempre a causa del pecado del hombre. En la época de Pablo, los judíos contra los gentiles, los griegos contra los bárbaros, los libres contra los esclavos. El mundo siempre estuvo dividido. Si llegamos al día de hoy, en nuestro país se habla de grieta, de grietas, la palabra que se instaló. Y hay grieta por temas políticos y hay grieta por todo. Cristo vino para unificar. Cristo vino para reunir bajo su señorío todas las cosas. Y toda la carta va a desarrollar esta idea. ¿Qué dice Dios? Ya no quiero distintos grupos. En Cristo, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, yo voy a tener familia, dice Dios. Yo voy a reunir a todos. Y hoy Cristo está o es la cabeza de la iglesia, pero llegará el momento, al final del cumplimiento de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice el verso 10, que Dios va a reunir en Cristo a todo el universo. Lo que hoy está en contra, dice Filipenses, que doblará toda rodilla delante de Él. Toda rodilla se doblará delante de Él. Y hay una sola vez más en la Biblia donde está este verbo griego complicadito, y es en Romanos, para que podamos darnos cuenta lo que Dios está diciendo. Romanos 13:9 hace como un resumen, acá tienen más la idea de resumen, cuando dice todos los mandamientos en uno.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también es una anaquefaliosis. En este caso, como resumen. Entonces, una palabra tan importante en la palabra de Dios que nos muestra el propósito de Dios. Bueno, se me va volando el tiempo y llegamos solo a Dios Padre. Volando miramos las bendiciones en el Hijo. Dice que nos redimió y que en Él tuvimos herencia. Redimió significa que Él pagó el precio por nuestros pecados, un precio que nosotros no podíamos pagar. Redención tiene que ver con hacer algo por el otro que el otro en sí mismo no podría hacerlo. Tiene que ver con el mercado de esclavos. Pablo está mirando el mercado de esclavos que era tan común en el Imperio Romano. En casi todas las plazas importantes se vendían a los hombres como esclavos y los miraban desnudos como los tenían, atados, y solo el que pagaba el precio, ese esclavo era sacado, era liberado de esas cadenas y entregado al amo, aquel que pagaba el precio. Eso es lo que Jesús hizo por mí y por cada uno de ustedes también. Nos redimió en su sangre. Él sufrió una muerte violenta por amor a cada uno de nosotros. Lo que Jesús pasó en la cruz no fue nada fácil. Fue una muerte violenta, una muerte terrible, pero Él lo hizo por amor. En amor, dice en Efesios. La otra cosa dice que en Él tenemos herencia. 11. En Él asimismo tuvimos herencia. Una herencia que nadie nos puede quitar. Es una herencia en Cristo. Cuando pensamos en la palabra herencia, recibimos todo lo que Cristo tiene. Porque Romanos, Pablo escribe así, ¿no? Que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando Pedro habla de la herencia, dice que era incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para cada uno de nosotros. No hay nadie que nos pueda quitar esa herencia. A veces pasa aquí en la tierra, pero no con nuestra herencia en Cristo. Pero ¿saben? También la podemos tomar al revés. Y a mí me encantan las dos ideas. Y es que nosotros, iglesia, somos la herencia, la posesión de Cristo. La posesión que Cristo le entrega al Padre. Y le dice, estos son los hijos por los que yo morí y te los presento como herencia a ti. Qué maravillosas las dos ideas. Cristo nuestra herencia, pero nosotros también como herencia que Cristo le presenta a Dios Padre. C. Dios, las bendiciones de Dios, el Espíritu Santo. Dice dos cosas en el verso 13 y 14. Que habiendo creído en Jesús, en Él, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es esa marca que le dice al otro que algo tiene ya dueño. En la época, en el campo, se marcan los animales para que se sepa a quién pertenece, quién es el dueño de esta oveja o vaca o lo que fuera. Bueno, el Espíritu Santo hace eso con nosotros. Nos ha sellado y le dice al diablo, son míos, tienen mi marca. Pero además, la otra cosa, la otra figura del Espíritu Santo como sello es que nos da autenticidad. Cuando un edicto de parte del rey era enviado, ¿qué llevaba? El sello del rey. Entonces, eso tenía que ser respetado por toda la nación.
y aquí es lo mismo. Somos auténticamente de Cristo, legítimamente de Cristo, porque el Espíritu Santo nos selló. Y la segunda figura que usa es que es las arras de nuestra herencia. Es ese anticipo que se pagó. Es como cuando nosotros compramos algo a crédito, damos un anticipo y después pagamos cuotas. El Espíritu Santo es ese anticipo. Se las dije corriendo las bendiciones, así que ustedes van a tener como tarea mirarlas en su casa. Y les cuento, un pastor de Capital Federal cuenta en uno de sus libros testimoniales que Dios le marcó y leyó un año, no un mes, no una semana, un año, todos los días estos 14 versículos, o sea, son menos de 14, de 3 al 14. Y Dios le habló y lo marcó de tal manera que él sabe exactamente quién es en Cristo Jesús. No querés ser como la mujer, no querés ser como los inmigrantes. Aprendé y tomá posesión de esta explosión de bendiciones que tenés y que tengo en Cristo. Leía la historia de un indio navajo, con esto cierro. Y este indio navajo descubrieron que en su territorio, en lo que el gobierno le había asignado como territorio, había petróleo. Y cuando comenzaron a explotarlo, claro, le daban al indio lo que equivalía, el dinero que equivalía por la explotación del petróleo. Y este hombre empezó a llevar todo ese dinero al banco. Y una vez cada tanto, este viejo indio entraba al banco, es muy gracioso lo que decía, porque decía siempre lo mismo, iba hacia el banquero y le decía, hierba seca, ovejas enfermas, pasos secos. Y el banquero ya sabía qué tenía que hacer. Le decía, pase, pase, y lo llevaba al tesoro del banco, le llevaba todas las bolsas y todo lo que era su dinero. Y entonces el indio contaba y contaba y contaba. A la hora o al tiempo, el navajo salía y le decía al banquero, siempre igual, hierba toda verde, ovejas sanas, pasas llenas. Porque él estaba seguro que había contado y tenía todo en orden. Entonces, la pregunta que Dios nos hace en esta noche. ¿Contamos nuestras herencias espirituales? ¿Las conocemos? ¿Las tomamos para nuestro diario vivir? Porque ahí viene la diferencia. Si no, nos pasa como los inmigrantes. Comemos los mendrugos en el fondo de la bodega, teniendo en el restaurante todos los banquetes. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. El Señor ya nos dio toda bendición espiritual. Estamos pasando por muchas y muy diversas pruebas. Muchos de los que estamos aquí, algunos de los que hoy no pudieron estar, pero que me han escrito en estos días. Y se hace difícil. Se hace difícil. Es tiempo de ir al banco, hablar con el banquero, sentarnos y tomar y usar todos los recursos que tenemos en Cristo. Amén. Sé que es fácil decir amén aquí. Pensaba en vos, mi corazón. Cecilia ya se le venció el contrato y está esperando una casa. Y así tantos otros, ¿sí? Son situaciones difíciles, angustiantes,
situaciones familiares, situaciones de enfermedad, pero apropiémonos de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Nos ponemos de pie? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias porque realmente, aunque hoy lo hemos visto tan por arriba, todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús, lo sabemos y queremos atesorarlo en nuestro corazón. Pero más que atesorarlo, queremos ponerlo por obra. Señor, que podamos apropiarnos de cada una de estas bendiciones espirituales que tú tienes para nosotros. Señor, que podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. A veces no tenemos todas las respuestas, a veces no vemos los resultados que esperamos en el tiempo que esperamos, pero tú nunca nos fallas. Puedes demorarte, porque tú quieres forjar nuestro carácter, tú quieres forjar nuestra madurez. Tú quieres recibir toda la gloria y toda la honra. Y en este proceso de machaque, Señor, que podamos ser triunfantes en Cristo, que podamos disfrutar de estas bendiciones espirituales. Te alabamos en esta hora, Señor, y que tu palabra llegue al corazón sediento que lo está necesitando. Que podamos apropiarnos de lo que tú nos dices, Señor. Gracias por tu amor sin igual. Gracias por tus bondades. Gracias por todo lo que recibimos en ti. Porque somos hijos tuyos, porque tú nos has aceptado, Señor. Tu palabra dice: al que a mí viene, yo no lo rechazo. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Queremos deleitarnos en ti. Queremos alabarte, Señor. Alabarte. Y en medio de la angustia y de las situaciones difíciles, elevar entre las lágrimas los cantos de gratitud. Ayúdanos, Señor, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Dios les bendiga.